Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es de suma importancia para el análisis de las imágenes médicas, pero antes de entrar en ese tema en particular, quiero dar una motivación al respecto. Seguramente ustedes recuerdan cuando eran niños ya existían los celulares y seguramente ustedes recuerdan que probablemente podían ir a una fiesta, o sus papás a lo mejor iban a una fiesta y de repente pues lo típico, ¿no? Se te quedaba sin batería el celular, ¿no? Entonces, cell phone run out of battery, ¿no? Ese es un problema muy común, ¿no? Sin embargo, todas las imágenes que vemos aquí son bastante actuales, ¿no? En realidad, los teléfonos antes se veían más o menos así, ¿no? Los teléfonos normalmente eran de este tipo. Bueno, ¿cuál era el problema? Pues bueno, a lo mejor una persona tenía un teléfono Nokia como de estos y pues se le acaba la batería y preguntaba a los asistentes de la fiesta, oigan, ¿alguien me puede prestar su cargador Nokia o su cargador de celular? Tengo un teléfono Nokia. Y bueno, lo que sucedía era esto, ¿no? Resulta que no importa que tuvieran la gente celulares Nokia, los celulares terminaban teniendo entradas diferentes o voltajes diferentes. Y tal vez no sé si falsaba mucho con Nokia, pero por ejemplo, Nokia, Ericsson, ya ni siquiera existen los celulares Ericsson, a veces terminaban teniendo entradas de este tipo, ¿no? Entonces, híjole, era bien difícil que alguien pudiera prestarte su cargador, aunque fuera la misma marca incluso. Bueno, este es un problema que sucede no solo en el mundo de los celulares, realmente sucede en muchas otras cosas. Hay muchos dispositivos electrónicos los cuales hacen propietarios sus tipos de accesorios, con el fin de que si quieres comprar un accesorio se los compres a ellos. Lo que termina siendo, la consecuencia es que no hay una compatibilidad entre los dispositivos o entre los accesorios de los dispositivos y bueno, pues termina siendo una pesadilla, ¿no? Pasaba mucho, por ejemplo, en los escáneres, a lo mejor Old Peripheral, a ver si encontramos eso, ¿no? Antes las computadoras sucedía esto, ¿no? Había una cantidad tremenda de adaptadores, ¿no? Y resulta que no todos eran compatibles y bueno, pues terminabas teniendo una pesadilla, ¿no? Para poder utilizar las cosas. A veces se veían así, ¿no? Entonces, híjole, era bastante complicado. Eh, Ahora bien, por qué esto viene al tema? Lo que sucede es lo siguiente. Imaginen ustedes el ejemplo del cargador en la fiesta, el cargador de celular en la fiesta, que alguien lo necesita, pero ahora imaginen que eso sucede con un dispositivo como una máquina de resonancia magnética. Imaginemos que te hacen un estudio de resonancia magnética en un aparato como estos, por ejemplo, un aparato General Electric. eh, e imaginemos que los datos que se obtienen, que finalmente se verían algo como esto, supongamos que por alguna razón se los tienes que llevar a un médico que los va a examinar, a un radiólogo, pero el radiólogo no tiene un software, porque normalmente General Electric MRI Software, que te sirve para verlos. Imagínate que él no tiene de General Electric, porque él trabaja más bien con Siemens. E imagínate que por esa razón no sea capaz de tener acceso a tus datos. Bueno, pues es un problema bastante grande y bastante importante porque ¿qué tal si tu vida depende de que sea posible analizar los datos en ese momento? Pues nadie quiere pasar por esa tontería, ¿no? Y realmente es una tontería porque la información es tuya y tú deberías de ser capaz de tener acceso a ella sin importar si fue adquirida con un aparato Siemens o General Electric o cualquier otro tipo de aparato. Y eso es algo que sucede mucho en la industria médica. En la industria médica, por ejemplo, ultrasound, aparatos de ultrasonido, pues hay muchísimos, hay de muchas marcas, de muchos tipos.
Y si bien a veces aquí los traductores no son compatibles entre uno y otro, lo que sí debe de ser compatible es la información que podemos recabar. Porque si no, estaríamos incurriendo en una práctica que puede ser bastante peligrosa y perjudicial para los pacientes. Es por eso entonces que afortunadamente la industria de las imágenes médicas o la gente que se dedica a la generación y análisis de las imágenes médicas llegaron a un acuerdo en donde dijeron, bueno, ¿saben qué? No podemos permitir que esta incompatibilidad suceda porque pues, es bastante peligroso y entonces vamos a generar un solo estándar, algo que permita que todos, no importa de qué marca o de qué proveedor sea, todos tengamos acceso a los datos que se generaron. Eso se terminó surgiendo esto, que se llama DICOM. Es un estándar, el estándar DICOM. Vamos a ver qué es. DICOM significa en inglés Digital Imaging and Communications in Medicine. Y aquí dice que es el estándar internacional para transmitir, guardar, obtener, imprimir, procesar y mostrar información de imágenes médicas. El protocolo DICOM hace que la información de las imágenes sea interoperable, es decir, que lo podemos accesar desde cualquier tipo de aparato. Y integra de diversos aparatos de adquisición, o packs, workstation, y impresoras, etcétera, ¿no? Este estándar activamente se está desarrollando y manteniendo. Hay varias versiones que se va renovando y está evolucionando con respecto a cómo evolucionan también las tecnologías de generación de imágenes médicas. Y este es gratis para bajar y para usar. Y esa es la buena noticia. Todos los que generen aparatos que trabajen con datos médicos, sobre todo imágenes médicas, pueden usar este estándar sin tener que pagar, ¿no? Y de esa manera pues nos aseguramos que efectivamente se haga un buen uso del estándar, ¿no? Y que finalmente pues todo el mundo lo tenga y sea accesible y que bueno, evitemos estos problemas de que pues resulta que de repente ya no puedes accesar los datos, ¿no? Si ustedes entran a esta página pues van a ver mucha información, ¿no? Viene aquí la historia, vamos a ver, miren, al parecer surgió desde 1980, ¿no? Em, y aquí dice, al principio era muy difícil para algún otro manufacturer, generador de tomografías computacionales o de máquinas de resonancia magnética, de decodificar las imágenes generadas o imprimirlas. Y después en el 83, pues bueno, la gente empezó a unir fuerzas, ¿no? Para hacer un comité que definiera estándares. Y bueno, pues aquí tienen un poco de la historia, cómo va evolucionando. Y podemos ver que incluso en el 2019 todavía hay aquí algunas mejoras, ¿no? Como incluso agregar streaming de tiempo real, ¿no? Y bueno, esto va a seguir avanzando, seguramente vamos a ver algo nuevo en el 2020, ¿no? Y bueno, aquí sabemos conceptos clave, gobernanza, miembros, y bueno, pues va bastante información, ¿no? La información que a nosotros nos va a competir para esta clase es la siguiente, ¿no? Bueno, vamos a ver. DICOM, vamos a ver si podemos encontrar una imagen que nos ayude. Los estándares DICOM normalmente se contienen o se pueden dividir en dos tipos de datos, ¿no? O dos partes, ¿no? Eh, esta es. Un archivo DICOM contiene el header y el dataset. Esa es la estructura principal de un archivo DICOM. ¿Qué contiene el header? Bueno, el header, en español sería el encabezado, contiene toda aquella información que es relevante para el estudio que se presenta en los archivos. Por ejemplo, en el header se menciona si el estudio es una tomografía, o es una resonancia,
o es un ultrasonido, o cualquier otro tipo de estudio radiológico. Pero no solo eso, también tenemos información acerca del tipo de aparato, la versión del firmware, todo aquello que pueda ser interesante con respecto al aparato en sí y los parámetros que se utilizaron, ¿no? Si es de 2 teslas, de 3 teslas, etcétera. No sé si venga un poco más de información. Si no, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a abrir un archivo, ¿no? Pero miren, por ejemplo, aquí hay algunos de los datos que podemos encontrar en un header, ¿no? Em, Vamos a ver si podemos verla. Bueno, no mejoró mucho. em, pero bueno, podemos ver la institución, el nombre del que genera el estudio, el modelo del aparato, em, y bueno, información acerca del paciente, ¿no? El ID del paciente, su fecha de nacimiento, su sexo, su edad, etcétera. Esta parte del encabezado puede tener información grandísima, puede ser bastante extensa, ¿no? Porque el objetivo es que no se pierda nada que en algún momento pudiera llegar a ser valioso, ¿no? Entonces, bueno, normalmente la información que viene en un header de un DICOM, pues se ve de esta manera. Y ahorita en un momento vamos a hacerlo nosotros, ¿no? La segunda parte de lo que tiene un DICOM es obviamente los datos, ¿no? Y dependiendo del tipo el tipo de datos que tenemos, pues bueno, por ejemplo, sabemos todos que las resonancias magnéticas normalmente se utilizan para obtener información volumétrica. De hecho, lo voy a hacer así, MRI, volume. Bueno, me equivoqué ahí, pero es así, ¿no? Normalmente, pues lo que hacemos es obtener diferentes cortes de la región que nos interesa, ¿no? Esto, por lo tanto, no es una imagen, sino que son varias imágenes que están relacionadas entre sí porque pues pertenecen a la misma persona, ¿no? Y al mismo estudio, simplemente lo que va cambiando es en dónde están enfocadas, ¿no? Le vamos pues más bien así. Am, y bueno, es algo así, ¿no? Depende de dónde lo tomemos. Más bien, creo que esta es una mejor descripción, ¿no? Entonces, bueno, un estudio de resonancia o de tomografía normalmente tendrá más de una imagen. Y todas estas imágenes se guardan en el DICOM. Se encapsulan en el mismo DICOM, de manera que pues en el DICOM tenemos todas las imágenes posibles, ¿no? Aunque esto no es una regla. A veces, em, de cualquier manera, la gente genera varios DICOMs, ¿no? En lugar de tener un DICOM donde están todas las imágenes adentro, no creo que encuentre que una buena imagen. Me gustaba la que tenía antes. Voy a tratar de encontrarla. Era esta. Normalmente puedes tener varios elementos. Cada uno de estos sería una de las imágenes. Aunque también es posible que se tenga el header y una sola imagen. Depende muchas veces de cómo la gente o el operador guarda los archivos. A veces la gente que hace esto no es muy, em, pues, no sabe mucho de la parte tecnológica y bueno, no los utiliza de manera correcta, ¿no? Y bueno, pues llegamos a ver carpetas donde hay 100 DICOMs y cada uno de los DICOMs es una imagen, cuando en realidad pues podría ser un solo DICOM con las 100 imágenes adentro. Pero bueno, eso es para que tengan una idea de cómo son los archivos, ¿no? Entonces, bueno, ahora que sabemos lo que es un DICOM, la siguiente parte de este video es eh, ver cómo podemos accesar y utilizar un DICOM utilizando MATLAB. Muy bien, ahora me encuentro aquí en MATLAB y bueno, pues tengo aquí una carpeta que se llama de 1. Voy a cambiar aquí y vemos el contenido de esta carpeta, ¿no? Podemos darnos cuenta que tengo una gran cantidad de archivos tipo DICOM y cada uno tiene un prefijo similar, lo único que cambia es el número del final, ¿no? 56, 57, 58, 59, etcétera. Voy a abrir uno de estos. Voy a copiar el nombre.
Y la manera de abrir un DICOM en MATLAB, bueno, en realidad, como les expliqué, el DICOM tiene dos partes, ¿no? Tiene la parte del header y tiene la parte de los datos. Y MATLAB tiene dos operaciones para esto, una para los datos y otra para la información del header, ¿no? Entonces la información del header es la DICOM info. Y voy a poner aquí el archivo. Bueno, le voy a poner aquí punto y coma y veamos qué es lo que aparece, ¿no? Nos damos cuenta que pues aquí aparecen todos los metadatos. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. De hecho, aquí en Answer, vamos a ver, es la estructura de 102 fields, 102 campos. Vamos a ver qué es lo que tiene. Y bueno, tiene cuándo se hizo el estudio, cuánto mide, formato, el tamaño. Esta tiene imágenes de 512 por 512, tiene bit depth, que es cuántos bits tiene un píxel. Si recordamos, normalmente nosotros estábamos trabajando con, con 8 bits o depth de 8 bits. Ahora tenemos 12. Eso quiere decir que la cantidad de valores diferentes de intensidad que vamos a tener ya no son 256, sino es 2 a la 12, ¿no? Que esto sería 2. Vamos a ver si encuentro aquí el. Es este. 2 a la 12, ¿no? Que son 4096 diferentes valores los que yo podría tener, ¿no? Voy a volver a esto para ver qué más tenemos. Eh, los archivos tienen escala de grises y bueno, aquí hay más información, ¿no? Por ejemplo, sabemos que es un CT de una máquina Siemens. Este es el nombre del instituto, más bien es un código. Y después tenemos el physician name, quien lo refiere. Es descripción del estudio, pues es un PET de CT del cráneo. Y bueno, pues un montón de información, ¿no? De la que es la cabeza, etcétera. Si a nosotros nos interesara por alguna razón saber estas características, pues bueno, sabemos que las podemos encontrar precisamente en el encabezado del archivo DICOM, ¿no? Pero en este momento lo que nos interesa son los datos. Entonces, la otra función que tiene MATLAB para leer es, lo voy a poner así, y es igual a DICOM read. Y bueno, ahí vemos, ¿no? Los valores que aparecieron. Vamos a ver algo, voy a agrandar esta ventana de aquí, porque es muy interesante de ver los valores que podemos tener. De repente, eh, pues no se ve nada raro, pero vamos a encontrarnos en algunos lugares, deberíamos encontrar valores que están por arriba de los 256 los posibles. Tal vez en este no. Bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer max de i. Y ahí está, ¿no? El valor máximo que tengo de intensidad es 4095, que es mucho más que el 255 que teníamos antes, ¿no? Vamos a ver cuál es el valor mínimo de esta imagen. Bueno, pues es 0, ¿no? Ahora bien, si yo quisiera mostrar esta imagen, pues no vamos a poder porque sabemos que el IMShow funciona para imágenes que están entre 0 y 255. Aún así lo voy a intentar, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver lo que sale. Voy a cambiar aquí la ventana por la figura. Eso es lo que obtenemos. Si vemos, si alcanzamos a ver algunos pequeños detalles ahí, pero en realidad pues no se ve muy claro. ¿Por qué? Bueno, porque IMShow nos está mostrando todo aquello que vaya desde 0 a 256, pero sabemos que el valor máximo es 4095, entonces pues casi todo se va a ver oscuro, ¿no? Sin embargo, pues si recordamos, tenemos algunas funciones que habíamos programado que lo que hacen es cambiar el rango dinámico, ¿no? En este caso, yo quisiera que todo el rango dinámico se comprimiera de 0 a 255. Lo voy a escribir aquí. Esta es otra manera de hacerlo. IMShow tiene esa propiedad que si ustedes escriben entre corchetes, pues les va a hacer el ajuste, ¿no? En realidad quiero
todo, entonces le voy a omitir los parámetros y lo voy a dejar de esta manera y nos lo va a mostrar, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ahí podemos ver, ¿no? Que en realidad el primer archivo que abrí es una de las rebanadas del CT del cráneo y pues podemos ver algunas estructuras interesantes. Por ejemplo, aquí vemos pues los dientes, ¿no? Y podemos ver aquí la base del cráneo, de estas son las vértebras. Y bueno, pues vemos por ahí también el cerebro, ¿no? Em, voy a abrir otra de las rebanadas, voy a regresar a MATLAB. Voy a abrir otra de las rebanadas, más abajo. Esta era la 2956, voy a abrir la 2999, ¿no? Bueno, creo que lo hice mal, vamos a ver. Voy a abrir la 3045. 3045. Voy a hacer otra vez CM Show de I. Voy a usar los corchetes que abren y cierran, tal cual así, para que comprima el rango dinámico. Y pues mira, aquí vemos otra región, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en realidad yo tengo un rango dinámico muy grande, va de 0 a 4000 y algo, ¿no? Entonces, en realidad hay diferentes regiones que yo pudiera ver, sin embargo, aquí la información está todo comprimida. Si usamos nuestra función que tenemos anteriormente, creo que la tengo todavía por aquí, cambio de rango dinámico, la voy a usar. Puedo decir O es igual a cambio rango dinámico y lo que voy a hacer es usar I y le voy a decir que lo que esté entre 0 y 255 me lo lleve a 0 y 255. Vamos a ver qué aparece, ¿no? De hecho lo voy a comprimir todo en una sola función para estarlo viendo más fácilmente. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Esto es lo que obtenemos. Y bueno, pues parece que está saturado, ¿no? No tiene mucho sentido. Voy a probar con otros valores. No voy a cambiar la imagen porque tengo que moverla aquí, pero voy a poner ahora que lo que entra entre 0 y 1000 lo lleve a 0,255. Parece que no cambió mucho. Voy a hacer otra cosa entre 0 y 2000. Y aquí tenemos un cambio, ¿no? Entonces ya podemos ver la estructura. De hecho, esto que brilla mucho, pues parece ser el cráneo, ¿no? Pues por ahí se alcanzan tal vez a medio distinguir un poco del tejido cerebral. Lo voy a llevar entre 0 y 3000. Y bueno, cambia un poco, ¿no? Ahora voy a cambiar el umbral más bajo. Lo voy a hacer entre 1000 y 2000. Vemos ahora que cambió la parte del tejido externo, ¿no? Vamos a ver qué más puedo hacer aquí. Voy a probar otro valor, 1500. Parece que no cambió mucho. Lo voy a llevar a 3000. Tampoco. Lo voy a llevar tal vez de 2000 a 3000. 2000 a 2100. Y bueno, conforme yo vaya jugando con estos parámetros, me voy a dar cuenta de que tengo diferentes respuestas, ¿no? Por ejemplo, entre 1000 y 1200, ¿no? Este es un buen valor. Fíjense cómo entre 1000 y 1200 ya puedo empezar a notar las estructuras del cerebro, ¿no? Le voy a hacer entre 1000 y 1100. Mejor un poquito. Y bueno, dependiendo de los valores que yo use, voy a mostrarles aquí todas las líneas que hice de MATLAB, que son todas estas. Voy a observar algo diferente en la imagen, ¿no? Y bueno, ahora la pregunta es, pues, ¿cómo sabemos cómo escoger estos números? Normalmente una de las cosas que hace la gente en mi clase, pues hacen programas de MATLAB con interfaces gráficas, en donde puedes tú poner una barra, ¿no? Donde seleccionas este valor y este valor. La salida siempre la dejamos entre 0 y 255, pero eligiendo estos dos valores, pues podemos ver diferentes tejidos, ¿no? Hay otra manera de hacerlo. En realidad, MATLAB tiene una función que se llama IMTool. La voy a utilizar de esta manera. Y lo que hace IMTool es que me da, les voy a enseñar lo que salió. IMTool lo que me da es una herramienta
que tiene algunas otras opciones. Por ejemplo, esta. Tener que escogerla para que la vean. Esta, ¿no? Esta herramienta que me permite cambiar el contraste. Eh, Como estoy, la manera que estoy compartiendo la pantalla, pues no van a poder ver las dos cosas al mismo tiempo, pero básicamente aquí tenemos el histograma. Ya sabemos cómo se calcula el histograma y podemos ver que entre 0 y 500, pues tenemos aquí mucha información en los niveles bajos. Luego, por aquí alrededor de 1000 tenemos un montón de información y luego conforme va creciendo ya casi no hay mucha información, ¿no? Voy a mostrarles nuevamente, este, voy a mostrarles nuevamente la imagen y voy a mover un poco las barras que ustedes vieron, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo podemos ver diferentes estructuras, ¿no? Incluso ahí se alcanza a ver digamos, donde se reposa la cabeza, ¿no? Si yo muevo los parámetros para este lado, pues podemos entonces ver ya ahí las estructuras del cerebro, ¿no? Y dependiendo de yo, el rango que elija, pues bueno, son las diferentes regiones que yo voy a poder analizar, digamos, de alguna manera. Cabe resaltar que en el DICOM toda la información está ahí, simplemente pues no puedo ver toda la información al mismo tiempo porque es un rango dinámico muy grande y para eso es que necesitamos esta parte de estas funciones de cambiar el rango dinámico. Muy bien. Bueno, eh, obviamente yo puedo abrir otra imagen, voy a abrir otra más. Es igual a IMRead, voy a abrir la 3080, a ver si todavía estoy. No, ya no hay 3080. Es que estoy en D1. D1. Ok, y voy a mostrarlas, ¿no? Esta es otra rebanada, ¿no? Y voy a volver a hacer lo mismo, de jugar con el rango dinámico. Y bueno, pues podemos darnos cuenta de que pues vemos diferentes estructuras, ¿no? Dependiendo de lo que yo vaya moviendo, ¿no? Entonces, bueno, ya no me voy a alargar más. En la próxima clase vamos a hacer más operaciones con DICOM. Lo que les voy a dejar es una tarea y la tarea consiste en encontrar datos DICOM. Encuentren datos de una tomografía computacional o de una resonancia magnética para que puedan ustedes jugar con esto, ¿no? Entonces, la tarea es la siguiente. Encuentren datos de resonancia magnética o de ST en formato DICOM que tenga varias rebanadas. Escojan una rebanada y jueguen con el rango dinámico de la misma manera que lo hice yo para que observen diferentes estructuras. En la tarea me tienen que demostrar que pudieron localizar al menos 3 diferentes estructuras con diferentes rangos dinámicos. Y para esto pueden usar esta función de IMTool o pueden usar la función que programamos que modifica el rango dinámico. Por mi parte es todo el día de hoy y esperen el siguiente video donde trabajaremos más con estos datos de DICOM. Muchas gracias.